sea que hay como una especie de mercado de huesos y de perros. No es de ahorita, es de muchísimo tiempo atrás, o sea, después, pero cada vez digamos que con la gente acude más porque pues ellos finalmente es su trabajo, ellos no están buscando a nadie, son otras personas las que lo están buscando para hacer el mal. Entonces, cada vez como que la gente más acude a este tipo de, no sé, de venganza, no sé cómo llamarle esa situación. Eso me recuerda una historia de alguien que nos contaron una vez que también trabajaba así, como no embalsamador, sino como enterrador. Y entonces sacaron un ataúd y dentro estaban los restos. Y allí, dentro de esos restos, había una joya, porque enterraron a esa persona con una joya en el riñón, que él tomó esa joya y se la dio y se la regaló a la niña. La niña